Hola, soy Enrique Perelduño Robledo, profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. En el presente vídeo voy a tratar de explicar los aspectos generales de las medidas cautelares dentro del ámbito del proceso penal español. Es conveniente advertir que estas aclaraciones sobre las medidas cautelares son a modo de resumen. Para una mayor profundización en el tema, recomiendo el uso de un manual actualizado de Derecho Procesal Penal, como por ejemplo el manual editado por la editorial Astigui, que escribió el catedrático de Derecho Procesal José Martín Hostos. Bien, las medidas cautelares son unas decisiones adoptadas sobre la libertad ambulatoria o sobre el patrimonio de una persona a quien se atribuye la comisión de una infracción penal grave. Podemos distinguir dos tipos de medidas cautelares. Por un lado, las medidas cautelares personales, que afectan a la libertad ambulatoria del sujeto sobre el que se adoptan, y serían la detención, la prisión provisional y la libertad provisional. Y el segundo tipo de medidas cautelares son las patrimoniales o reales, y persiguen asegurar el patrimonio del investigado o encausado para así garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en el proceso penal, por lo que recaen sobre bienes muebles o inmuebles. Se dirigen contra los bienes del investigado, aunque también caben contra un tercero, por ejemplo, un responsable civil subsidiario, un fiador, etc. Las medidas cautelares patrimoniales son la fianza, el embargo y aquellas medidas cautelares en procesos sobre hechos derivados del uso y circulación de vehículos de motor. En materia de fianza y embargo, en todo lo no regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los jueces y tribunales aplicarán lo dispuesto al respecto en la legislación procesal civil. En general, las medidas cautelares son acordadas por la autoridad judicial en el curso de un proceso penal. Su razón de ser se encuentra en el aseguramiento de las posibles consecuencias derivadas del ilícito penal. Persiguen garantizar la futura ejecución de una posible sentencia de condena en su aspecto material y civil. En puridad, la medida cautelar es un anticipo de la condena que aún no se ha producido, pero su adopción se convierte en necesaria en determinados supuestos, por ejemplo, para evitar la fuga del presunto autor, impedir la comisión de nuevos delitos, etc., durante el espacio de tiempo que transcurre entre la comisión del delito y el enjuiciamiento. Los presupuestos imprescindibles a la hora de decidir su práctica son dos: el fumus boni iuris, que consiste en el indicio o apariencia de buen derecho. Se exige en este sentido una señal, un indicio de que el delito en cuestión ha podido ser cometido por una persona. No basta, por tanto, con la sospecha, con la conjetura sin fundamento. Por el contrario, tiene que existir una mínima base racional de que el delito ha podido ser cometido por dicha persona. Por eso, además, dicha persona ostenta la condición de investigado. Y, en segundo lugar, el periculum in mora, que representa el peligro que puede ocasionar la demora, el riesgo a las consecuencias del retraso. En el proceso penal, el principal riesgo lo constituye la posible fuga del investigado o la evasión de su patrimonio. Para la estimación de este requisito hay que atender a diversos factores, como la gravedad de la infracción, la situación familiar y laboral del investigado, su patrimonio, etc. Las medidas cautelares deben reunir tres características fundamentales. Han de ser jurisdiccionales, instrumentales y provisionales. Es decir,
han de adoptarse con intervención judicial y en el seno de un proceso penal abierto y, excepcionalmente, con vistas a la iniciación de un proceso, como puede ocurrir en el caso de la detención policial. Serán instrumentales en el sentido de que su finalidad es hacer factible en su día la resolución judicial que se dicte en un proceso. Por ello, la medida cautelar se supedita a la supervivencia del proceso y si el proceso finaliza, la medida cautelar también debe terminar. Y son provisionales en el sentido de que no son definitivas y, por tanto, tan pronto como desaparezca la finalidad por las que fueron adoptadas, por ejemplo, por haber terminado el proceso, pierden su justificación. Al mismo tiempo, su carácter provisional no impide su conversión en otra medida cautelar de diferente contenido. Por ejemplo, la detención se puede elevar a prisión provisional. También podría ocurrir, por ejemplo, que durante el proceso sobrevinieren motivos suficientes, motivos bastantes, para creer que las responsabilidades pecuniarias que puedan exigirse excederán de la cantidad fijada para asegurarlas. En este caso, el juez o tribunal ordenará por auto la ampliación de la fianza o del embargo. Por otra parte, cabe que se dicte auto mandando reducir la fianza y el embargo a menor cantidad de la fijada, cuando resulten motivos también suficientes para creer que dicha cantidad es superior a las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pueden imponerse al investigado.